Buenos días. Le presento a Ricardo Agua Onza, director de la Casa Cultural de Guernica Lumo. Ricardo es responsable de las actividades de exposición desde hace 30 años. Ricardo es pintor, es artista, es pintor también. Ricardo, ¿qué podemos decir? ¿Cómo era antes Guernica, antes el bombardeo? Buenas, Fátima. Pues bueno, aquí además donde estamos, nosotros estamos en la Plaza de los Fueros, que es donde está ahora el ayuntamiento y estuvo también antes de la guerra. Y hay mucha gente que piensa que los edificios que tenemos ahora son también antiguos y no. Todo esto se reconstruyó en el año 39. El bombardeo fue el año 37 y más o menos algunas cosas en la plaza esta está en el mismo sitio donde estuvo antes, pero lo que Guernica ha perdido es el sabor de aquellos edificios como hay en otros cascos antiguos aquí del País Vasco, de casas más bajas, casas con miradores de madera, con calles estrechas, y todo eso no existe en Guernica, porque quedó totalmente arrasado el pueblo en el bombardeo. Entonces, bueno, pues a mí me ha tocado, ¿no? Pues reconstruir muchas cosas de Guernica, andar con muchas fotos antiguas y eso pues he hecho en falta pues esa personalidad que tenía el pueblo, pues que ahora así a nivel arquitectónico no tiene, ¿no? Ricardo, ¿cómo era la gente de Guernica antes? Bueno, pues como era antes de la guerra, pues era un pueblo más pequeño. Pues justo cuando el bombardeo creo que llegó a tener casi 8.000 habitantes, pero bueno, era un pueblo donde se conocía a todo el mundo. Todos eran muchos familiares entre ellos y un pueblo donde se conocían muchos, ¿no? Y la vida, pues había una industria ya incipiente, también que habían venido alguna gente de fuera a trabajar, pero al final, pues no sé, yo me imagino que parecido también a lo que yo he conocido de pequeño, pues que pues la gente de los alrededores de las aldeas venía a Guernica porque este era el centro donde hacían toda la actividad. Entonces Guernica siempre ha sido un sitio donde ha habido muchos bancos, mucho comercio, y es porque es el nudo de todos los caminos que confluyen aquí, ¿no? De todos porque estamos rodeados de muchos pueblos rurales pequeños, de la gente que se dedica a la agricultura. Entonces yo he conocido pues cómo venían las aldeanas con la leche que vendían a las familias, vendían la leche en cantinas y en muchos sitios aparcaban los burros que venían a las aldeas. Luego el día del mercado tan importante, ¿no? Que venían todos los baserritarras a vender sus productos. Y los lunes, que es el día ese del mercado, pues en Guernica era como un día festivo, pero no solo el de tú que conoces, el último lunes de octubre, sino prácticamente todos los lunes. ¿No? Los lunes, por ejemplo, en Guernica los comercios no se cerraban al mediodía, eran comercios familiares y entonces estaban abiertos, y en los restaurantes y así era muy difícil también encontrar sitios para comer porque estaban cubiertos y había mucho ambiente. Y yo pues eso, yo pues de que he conocido, ¿no? De mis padres o mis abuelos, lo que te cuentan un poco de antes de la guerra, pues que se conocía a todo el mundo, se ayudaban y bueno, Guernica luego, después de, bueno, mucha gente también, después de la guerra, al quedarse sin casas y eso también salió fuera y muchos buscaron alojamiento en otros lugares, hubo gente que también que fue a América, pero después ya cuando empezó la reconstrucción y bueno, los años 50, yo cuando era pequeño también jugábamos en muchos sitios que están aquí en el casco urbano, pero que eran solares, con vallaos y que no había casas, o sea, que eran lo que había quedado como restos, y ahí jugábamos, ¿no? Y, y luego, pues cuando empezó ya un poco a resurgir aquí la industria, pues también hubo mucha inmigración de Castilla, pues sobre todo de Zamora, de Palencia, y así que vino mucha gente a Guernica. Y bueno, y ahora pues es una pueblo no puede crecer en vertical para arriba porque estamos casi sobre una marisma. Estamos en la cota cero casi, ¿no? Entonces aquí cuando hay fuertes inundaciones y esto, entonces por eso las casas también tienen una normativa de que no pueden ser muy altas. Y entonces Guernica lo que ha crecido mucho es en extensión, ¿no? Y bueno, pues sigue siendo un pueblo pues que muchos años ha mantenido, que somos unos 16.000 habitantes y también prácticamente pues nos conocemos bastante, ¿no? Pero lo que ha habido en los últimos años es con la crisis industrial y esto muchos
fábricas que tenían que ver con la metalurgia, pues han desaparecido, porque Guernica era un pueblo también que estaba muy especializado en 3 fábricas, pero con miles de trabajadores que se dedicaban a los cubiertos, y todos esos con la crisis se lo llevó. Y entonces, bueno, se ha tenido que reinventar, pero sí hay un déficit de industria ahora. Y bueno, y entonces Guernica, pues para muchos es casi como una ciudad dormitorio, porque trabajan fuera y vienen aquí, pero bueno. Muy bien, entonces luego vamos a descubrir la reproducción que hay de Guernica, ¿no? De Picasso, de Guernica. Sí, sí, Muy lo bien. vemos. Bueno, ella lleva en Guernica mucho tiempo, es de Senegal, ¿no? Senegal, sí. Pero resulta que ahora está haciendo un reportaje, quiere quedar ahí también, y ha estado, pues, supongo que recasada sobre Montello, con la oficina de turismo, la casa de juntas, con la de Iranse, con el Museo de la Guerra. Ahora me han cogido a mí también para hablar un poco sobre el Guernica de Picasso. Sí, sí, eso. O sea que está súper enterada del tema. Sí, sí. Cuando se puso el Guernica de Picasso la primera vez en París, yo pasé por París. Pero entonces aquí en el Picasso Sí. y que había hecho un cuadro con nuestro nombre. Muy bien. Y este es el que ha enseñado a pintar a muchas generaciones. sí, ¿eh? aquí. Ya te he dicho que yo de niño con 10 años me inicié y luego pues he seguido y así muchos otros que siguen. Muy bien. Hemos sacado unas imágenes del taller Sí, sí. y de manualidades también y eso. El alma de Guernica también es muy importante. Mucha salud y mucho libertad. Muy bien, pues está bien que está excelente la parte. Y como se tendrás que poner una voz en off, Sí. Pero es que el casco muy bien. Estuve en Francia. Vale, eso es Estuvo exiliado después del bombardeo, estuvo en Francia. En Francia también. Exiliado, Oh, sí. Nosotros estudiamos en el instituto en francés, pues sabía algo de francés, entonces yo era, en la colonia española que estamos, yo tenía que ir ante las autoridades y todo, hablar con el único. Yo tenía 14 años y él era un poco el responsable, acompañar al que va a hacer las compras. Sí, tiene que hablar. ¿Cuántos años estuviste allí? No, yo poco. El padre, los hombres no dejaban salir, ¿no? Pues tenía que bajarle las armas. El hermano mayor estaba también movilizado. Y al de 3 o 4 meses, no sé, decidimos allí. El padre estuvo, la noticia nuestra nos decía que volviéramos, que estaba solo, el hermano estaba prisionero, y claro, volvimos. Y pasamos por París, cuando estaba en La exposición. pues tuvimos que ir a París a coger el tren para venir a España. Estaba en Normandía, Normandía, sí. entre París y Le Havre, Sí. un pueblo de Arnon. Y fuimos a esa Pero allí playa. que 2 años o así, no. No, meses, menos. meses, no. El padre se quedó solo. claro, Cuando tú ya pudimos tener contacto con él, nos decía que volviéramos. El hermano estaba prisionero y estaba solo. Estos también tuvieron, antes de la guerra, pues tuvieron una mueblería y una tienda y se quedaron sin nada, o sea, como todo el mundo. Mis estudios acabaron el día aquel. Oh, mira, la guerra es muy mala. Hombre, Lo que tienen que hacer todo es la paz, buscar la paz y trabajar la en paz. eso- Es en muy eso andamos, importante, eso andamos. sí. hoy le he estado diciendo a para que se haga un grupo, se una. Nosotros tenemos contacto con Nagasaki, Hiroshima, Dresden de Alemania y Guernica para luchar por la paz. La Y paz, hemos sí. hecho ya unas cuantas actuaciones, mandando cartas a Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos y tal, cuando han estado a punto de llegarse, diciendo que no sigan por ese camino, que antes se sienten y que hablen antes de La idea es hacer como una asociación que una a los supervivientes, bueno, en principio ha sido, ¿no?, de estas ciudades que han sido masacradas, y luego ahora se quiere juntar pues a todo el mundo que quiera trabajar por la paz, y cada vez que hay alguna escalada armamentística o que se va a atacar un país o algo, salir a la prensa y denunciar diciendo que luego que los daños son que mucha gente inocente que no tiene nada que ver, que mueren, que todo lo que se destruye, y la idea es esa. Los asfixiantes, Norteamérica les dijo que iba a represaliar, que iba a bombardear en esto. Y entonces estaba Obama. Le escribimos rápidamente diciéndole que piense lo que va a hacer, cómo va a hacer, porque
van a morir mucha gente que no tiene nada que ver con las bombas esas, que son inocentes. Sí, pero lo que pasa en todos los conflictos, ¿no? Que siempre Sí, los mueren las en mujeres, los niños. Sí, siempre los Sí, inocentes. sí, toda son la los gente que- inocentes, sí. Pues Es aquí- como el ejemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela que ha luchado mucho por los inocentes. Siempre estamos allí. El mundo es el revés, luchamos por la, pero creo que con la generación vamos a luchar más. Tenemos la fuerza para... Sí, porque si no, no cambia eso. No cambia eso. Tenemos No que hacer- aprendemos Sí, sí. de las cosas. Pues estos que estamos haciendo unidos con estos, queremos que después se extienda por todas partes. Sí. Que haya, cada vez que haya grupos que cada vez que haya esto protesten. Sí. Y se llegue a la ONU, a los eso. jefes de gobierno, donde sea, para evitar La guerra. porque Muy bien. sabemos lo que pasamos, porque aquí no solo pasamos el bombardeo, que nos quedamos sin nada, como un puesto, Sí. sino que luego el hambre que pasamos, el miedo Sí. y andar escapando de la guerra. Bueno, eso saben los campos. Le voy a llamar a- Nosotros en África tenéis también muchos ejemplos. Vale, muchas gracias. Nada, bueno. Por tu día. Bueno, Muy bien. My life's so tied up, caught in the wind and waves with life's distractions. Ricardo, ¿qué podemos contar el secreto de este cuadro? El Guernica, que es el cuadro más universal que hay, ¿no? Quizá. Pues bueno, como sabéis, Picasso que tenía que pintar un mural en la exposición de París del año 37 y que estuvo sin saber qué tema utilizar, estuvo varios meses que no se le ocurría, haciendo cosas sobre el pintor y la modelo, y entonces como le insistían también que tenía que ser algo de propaganda de lo que estaba sucediendo en la guerra de España, ¿no? Contra el fascismo y claro, surgió entonces la noticia del 26 de abril. Al día siguiente, ya en el periódico Times y en el New York Times, apareció la película y imágenes de Guernica cómo había quedado. Y como él también tenía un amigo vasco que era un poeta, ¿no? Larrea, pues le comentó cómo había quedado Guernica totalmente destruido, como si un elefante entra en una tienda de porcelana, pues así queda todo destrozado. Y entonces esa misma noche, ya el 1 de mayo, empieza a hacer los primeros bocetos y sabe que su obra se va a llamar Guernica. Entonces, el Guernica para nosotros, aunque muchas veces se dice si hay elementos que son que representan al pueblo vasco, si hay elementos que representan los agresores, que son los alemanes con la cruz gamada y tal, yo creo que él era consciente de que estaba haciendo como una obra universal. Y entonces yo creo que le falten esas cosas así como tan localistas, que no tenga el cuadro, eso es lo que le da toda su dimensión, ¿no? Exterior. Y en eso para mí fue un acierto. Muy bien. ¿Por qué Picasso ha pintado, ha usado colores negro y blanco? Con Picasso Sí. todos sus dibujos tiene otro color. Sí, mucho más vida, más así. Eso. Pues yo creo que eso también va enlaza con el tema, ¿no? Hubo este cuadro es que luego está fotografiado por Dora Maar, que era su querida entonces, en 8 estadios, que era cómo iba completando desde el primer boceto y cómo se fue transformando. Y sí hubo un momento que tuvo varios papeles pintados de colores, como si fuera un collage, pues al estilo un poco cubista, ¿no? Que se hacía. Pero luego también le dijeron que aquello mejor estar él también, y bueno, se lo quitó. Y yo creo que de esta forma, solamente con claroscuros, con tonos grises, negros, es cuando adquiere también más dramatismo. Ya sabes que hay mucha gente ahora que hace versiones del Guernica y los hace en el color y tal, pero le quitan la fuerza que tiene, ¿no? Porque al final esto es casi hasta como una foto de prensa, que era en blanco y negro, y de hecho pues ese los puntillismo ese que está ahí en esas imágenes simula también casi como unos textos de prensa, ¿no? Recuerda esto, que es casi como un collage. Y yo creo que de esta forma es cuando te adquiere mucho más dramatismo, tiene más garra y más fuerza el cuadro. Bien. ¿Por qué
la obra, se dice, ¿no? Sí, ¿Por qué la obra está aquí? ¿El original está? ¿Dónde está el original? ahí está. El original, ya sabéis que después de estar en Nueva York, vino ya al Museo del Prado a Madrid, y es muy difícil. Luego de allí pues se consiguió que pasara ya al Museo de Arte Contemporáneo, que es el Reina Sofía, y yo creo que es muy difícil ya que de allí se saque. Bueno, ahora pues siempre se esgrime que son problemas de conservación, de que no se puede estar, a pesar de que el cuadro hizo mucho periplo internacional y fue a muchos lugares, pero bueno, que se daña si se vuelve a envolver, si se vuelve a sacar de allí. Y entonces, como en Guernica ha habido siempre una reclamación permanente diciendo que el cuadro, donde adquiere todo su potencial, toda su carga, por una parte artística, por otra parte también la carga simbólica que tiene el cuadro, es en Guernica. Sí. Y entonces la reclamación de Guernica siempre ha sido la campaña esta que pone aquí, Voy a preguntar. Guernica, Guernica hará, ¿no? Vale. Guernica es el título del cuadro como se escribía en castellano entonces, en esos años, en la Guerra Civil, y Guernica hará como se escribe ahora en euskera, y que quiere decir el Guernica a Guernica. Y eso pues es una constante aquí, pues y el Guernica está presente pues en muchos portales de comunidades de vecinos, de sociedades, en casas particulares, en las cafeterías. O sea, siempre el Guernica sabemos que es una obra que nos representa y que nos identifica a nosotros, ¿no?, en el mundo. Muy bien. Una pregunta, Guernica, Guernicara es muy importante, pero si la gente quiere visitar para ver el original, ¿dónde tienen que ir? Pues en el Museo Reina Sofía de Madrid, que es el museo como de arte contemporáneo en Madrid, y allí pues estuvo, claro, en el legado de Picasso, en el testamento, él dijo que este cuadro, porque sí le pagó los materiales y el alquiler del estudio el Ministerio de Cultura, pero él dijo también, porque fue en un pequeño tiempo fue director del Museo del Prado, y él dijo que cuando vuelva a Guernica pues la democracia y los valores de la República, pues que el cuadro debería de venir al Museo del Prado. Yo también suelo decir que quizá el Museo del Prado, porque en esas fechas era el único museo también internacional que había en España. Todos los demás eran museos de provincias muy pequeños. No había, como hay ahora, ni el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ni el de Málaga, ni el de Guggenheim de Bilbao. ¿No? Solamente existía como el único museo un poco de proyecciones del Prado, ¿no? Y quizá porque a él también le gustaría que este cuadro, que es un episodio de la guerra de España o de la historia, estuviera al lado de los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, como otro episodio. Y luego lo que sucedió es que, bueno, al montar el Museo Reina Sofía, con obras contemporáneas, y en España tampoco, en toda la época del franquismo y toda la dictadura, jamás se ha comprado obra moderna, ni han estado aquí las corrientes europeas representadas, no había nada. Yo creo que le quisieron dar un cierto impulso a ese museo, que es un museo inmenso, y entonces el cuadro, el Guernica, que ahora también es allí como una joya, se trasladó. También contrario un poco a lo que se decía, pero bueno, lo encontraron pues para conseguir que fuera público y que fuera gente al Reina Sofía, ¿no? Pero reciben muchos visitantes, porque veo que siempre... En Guernica sí. Y de hecho, antes de que tuviéramos esta reproducción, mucha gente, japoneses y mucha gente que venía a Guernica de visita, nos preguntaban, ¿y dónde está el cuadro? Pensando que estaba aquí, y que a ver a dónde tenía que ir. Nosotros dijimos, no, aquí no está, siempre ha estado en Madrid, y aquí lo que hacemos es reclamar. Y entonces, bueno, pues está hecho en cerámica, en azulejos, porque bueno, está al aire libre en la intemperie para que dure. Y ya podéis comprobar pues cuánta gente viene de visitas a Guernica y todo el mundo se saca una fotografía con el cuadro. Para ellos es lo original. Bueno, pero bueno, hay que decir que es el tamaño del original. Vale, está hecho en el tamaño auténtico, sí. Vale, bien. El cuadro tiene más importancia en el mundo, ¿no? Esto como... Pues es posible. Sobre todo, bueno, del arte del siglo XX, ¿no? Porque yo creo que en este cuadro, que igual cuando se hizo, tampoco yo creo que se comprendía demasiado bien, porque es un cuadro moderno también para esa fecha, ¿no? Y yo creo que en este cuadro
como se concentran tres estilos pictóricos que han sido los fundamentales en el año 20, ¿no? Todos los ismos que hubo, pues un ismo fundamental fue el cubismo. Otro es el expresionismo y otro es el surrealismo, ¿no? El simbolismo también. Y entonces, en cuanto a concepción, porque Picasso yo creo que en cuanto a estructura del cuadro, cómo está compuesto, los planos y tal, es un cuadro cubista. En cuanto a la forma de ejecutar, es un cuadro expresionista, porque no es un cuadro ni relamido ni con mucho detalle, sino está hecho con grandes rasgos de pintura, y en muchos sitios se ve que ahí hasta la salpica la pintura que cae, ¿no? Y luego en cuanto a su contenido, es un cuadro simbólico, es un cuadro surrealista, porque todos los elementos que están en el cuadro representan doble sentido. El guerrero con el arma rota, la flor que surge de la guerra, el otro busto que está caído, que si el fascismo lo que hace es destruir el arte, si el toro es el agresor y el caballo es como el pueblo que está relinchando, está gritando. Entonces tiene una carga surrealista. Entonces para mí el cuadro encierra como tres movimientos muy importantes se concentra el arte del siglo XX. Y para eso para mí es fundamental. Vale, muy bien. Picasso siempre su trabajo es sobre la paz. Es un mensaje que quiere dar también, Bueno, porque dice que la pintura no es solo decorar la casa, ni decorar su apartamento, pero es un arma de comunicación para la paz. Sí, sí, sí. Yo creo que este mensaje es muy importante, donde cuando tú dedicas algo, tú lo haces con amor para decir la paz. Para mí esto es lo que es su mensaje. Sí, y en este cuadro sobre todo, ¿no? Sí trabajo más temas también, ¿no? La Faloma y la denuncia en Camboya de los fusilamientos, pero en este cuadro también cuando estuvo viajando en distintas ciudades en Inglaterra, en Estados Unidos, en Milán, le dijeron que también se había dañado un poco el cuadro, y él dijo que no le importaba, porque esas heridas que tenía el cuadro y tal, que quería decir que estaban cumpliendo la función para la que se había hecho, porque el cuadro al final es como un cartel, ¿no? Un grito que está en la pared. Y entonces si esos viajes del cuadro estaban cumpliendo su objetivo, que es denunciar al fascismo y denunciar a las dictaduras. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, a ti, Es un Fátima. placer.